hubo una fuerte investigación que lamentablemente no se discutió en el Pleno por intereses concretos. Estaban involucrados los partidos que estuvieron en gestiones de gobierno, me refiero a la gestión de García, a la gestión de Toledo y la gestión de Humala. Bueno, esa fue parte de la historia. En todo caso, ahora tenemos nuevos elementos de la historia que van alimentando las cosas que nosotros ya habíamos investigado. ¿Ustedes no tenían los indicios o las pruebas que ahora sí tienen o están procurando los fiscales del equipo Lava Jato? ¿Cuáles son esas cosas que están encontrando los fiscales que de alguna forma dan nuevas luces a lo que ustedes sospechaban en esa época? Bueno, una de las cosas que sí está quedando claro es que el fondo, el dinero de las operaciones estructuradas, no es un fondo de inversión para captar o ganar licitaciones. Es dinero que viene de las sobrevaloraciones, que viene de los propios proyectos, que viene del robo que se hace al Estado, en el caso nuestro, al Estado peruano. O sea, es un modus operandi realmente delincuencial. Y creo que esto engarza claramente la forma en que se operaron en el país, porque nosotros investigamos más la contraprestación, cómo es de que el Estado empezó a perder los recursos, empezó a ser engañado por esta empresa y que la verdad los robos eran sumamente grandes y ahora sabemos para qué. O sea, se amarra el círculo con las operaciones estructuradas, se amarra el círculo con la forma que también se operaba políticamente para poder capturar todo el sistema. Uh-huh. Hay ahora registros en dos servidores, que es Droisus, no me acuerdo cómo se llama, Droisus, creo, y My Web Days, que pueden corroborar todo el dinero que entraba, porque habían algunos operadores de Odebrecht encargados de captar dinero por parte de estas sobrevaloraciones y otros de registrar las salidas, los pagos. Esta información podría corroborar los sobornos que ya han sido declarados por algunos colaboradores. Obviamente, el sistema, los dos sistemas que ellos han manejado para gestionar sus recursos sucios indican procedimientos. El primero, el Droisus, te registra los correos y las formas de comunicación, y lo otro son las operaciones concretas de pagos, a qué personas se pagaban y cómo es que se alimentaba este fondo. En todo caso, ahí están nombres con clave, pero por algo está la colaboración para que esas claves se descodifiquen. Claro que el caso de Alan García. Pero antes de llegar a decir eso, hay que decir que también, si bien es cierto que los sistemas son importantes, pero aquí, muy cerca, tenemos un almacén de información de Polisistemas, aquí en Pachacamac, que hay información que todavía no se está investigando, no se está tocando. Hay información muy importante que es bueno revisarlo. ¿En qué sentido? ¿Qué información? Claro, es la información que almacenó Odebrecht, utilizando los servicios de Polisistemas, toda la información contractual, pagos y contabilidad y facturación, que debió intervenirse hace mucho tiempo. ¿Y por qué cree que no se ha hecho? No sé, habrá que preguntarle a los que están a cargo de Lo que pasa es que hay, por ejemplo, tuvimos a Omar Yejade la semana pasada que dice que Odebrecht está firmando un acuerdo a su medida para decir lo que le conviene, y por eso es que el monto de la reparación civil es tan pequeño, porque, por ejemplo, decía Omar Yejade, no le conviene que se sepa todo lo que pasó con el gasoducto, porque el gasoducto es una de las obras que más sobrevaloración ha registrado y por ende triplicaría el monto de la reparación, por lo menos. Lo concreto es el mensaje de Odebrecht: yo no hablo, no colaboro absolutamente nada si no tengo A, B, C beneficios. Comportamiento totalmente delincuencial. ¿Eso es colaboración a la justicia o es colaboración y afirmación más bien de sus activos y ver cómo es que sigue operando y sigue haciendo vigente los contratos y las concesiones que lograron corruptamente por 20 o 30 años? Eso de alguna forma
le quita crédito al trabajo del equipo especial Lava Jato? No, de ninguna manera. Yo creo que más bien este equipo ha sido arrinconado a una fórmula porque hubieron elementos anteriores que no utilizaron y que no es responsabilidad de estos fiscales, sino del anterior fiscal que estuvo a cargo, ¿ya? No aprovecharon hacer las cosas en el momento oportuno. Podían haber hecho impedimento de salida cuando Barata estaba en el Perú, pudieron haber intervenido sus oficinas y sus computadoras en el momento donde ya aparecieron los indicios, no se hicieron, más bien indicaron que toda la información estaba afuera, ¿para qué tocar acá? Si ellos operaban desde el Perú. Tenía como centro el Perú para toda Latinoamérica, Latinvest, ese era su objetivo. Pero en el centro para la parte legal, transparente, la Caja 2 sí estaba en Brasil y es más, este equipo tenía tan centralizado el manejo de la Caja 2 que viajaba a todos los países a negociar la parte económica. Claro, hay elementos que se limpian por la parte formal. Ya, la Caja 2 necesitaba, era un sistema de captación de recursos con regulaciones, es importante investigar ahí, pero también es importante quienes facturaban y legalizaban y ayudaban a lavar esos activos aquí en el Perú. Las sobrevaloraciones no es que se llevaban la plata así nomás, había facturaciones, contratos truchos. Espinola tiene que hablar mucho. Espinola era el abogado que se encargaba de los contratos truchos para justificar todo este tema de sobrevaloraciones. Y esos contratos tienen una apariencia formal, pero sin embargo alimentaban cosas sucias, ¿no? Se había anunciado un interrogatorio de José Espínola por el caso de Alan García y este ha sido reprogramado para el 11 de marzo. ¿Por qué cree que ha sucedido esto y qué tan importante es el testimonio de este personaje? Para mí es importante por dos cosas. Que aclare de una vez el tema de García, que fue un encargo para poder simular todo un procedimiento, todo un contrato por parte de Odebrecht y ver cómo es que este dinero sucio llegue a manos de García, pero dándole una formalidad legal, que se le encargó a Espinola hacer el armastote legal para que eso suceda. Pero esa es una parte. Creo que la otra parte que es importante que Espinola diga es cómo también armó los contratos para estas empresas que ayudaban a lavar los activos. Porque hay cosas muy concretas. Todas las sobrevaloraciones por cambio de las mediciones topográficas implicaban justificación contractual. O sea, cerros que aparecían y crecían y que se removían tierras, se removían y se necesitaba transportes para ellos, pero en la práctica no se hacía. Eso necesitaba un respaldo contractual, a la cual Espinola era el especialista para hacer eso. En este caso hay una especie de contraargumentación por parte de la defensa de Alan García, ¿no? Se ha declarado que el contrato fue simulado, que el contrato por la conferencia que dio Alan García por $100.000 fue simulado porque Alan García no quería que se sepa que ese dinero provino de Odebrecht. Esa es la declaración del testigo protegido del día de ayer. En respuesta, Alan García ha dicho que no fue simulado, que la conferencia se dio y que por ende no puede ser considerado una coima porque él realizó un servicio. ¿Qué opina de este argumento y la contraargumentación de Alan García? Bueno, el servicio se dio. Si todo fuera formal, si todo fuera dentro de la normalidad de una conferencia que puede dar cualquier profesional, ¿para qué simular un contrato? Solamente para ocultar quién dio la plata. ¿Y para qué ocultar? O sea, el tema, esa contraargumentación te genera un conjunto de preguntas mayores. Yo creo que hay que mirar la experiencia de Lula, porque a Lula también se le pagó por conferencias y hay investigaciones en relación a ello. No es parte de un modus operandi para dar montos a expresidentes que dieron favores políticos en sus gestiones de gobierno.
O sea, y no es solamente la experiencia de Alan García en relación a este tipo de situaciones. Hay que ver las otras experiencias latinoamericanas que se dieron y que van argumentando más bien por el otro lado, la necesidad de simular para borrar huellas concretas. También hay otro argumento que se está utilizando no solamente por la defensa de Alan García, sino también la defensa de Alejandro Toledo y el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Se le pregunta a Marcos de Queiroz Grillo si conoció a Alan García, dice que no, ¿no? Y por ahí se aduce pues que entonces si no lo conoció no puede haber pagado un soborno, ¿no? Y lo mismo sucede con Alejandro Toledo. Jorge Barata en algún momento dijo que sí, pues se le había pagado 20 millones en sobornos al gobierno de Alejandro Toledo, pero cuando le preguntas a los funcionarios que desembolsaron el dinero o que sacaron el dinero de la Caja 2, dicen que no, yo no conocía a Alejandro Toledo, ¿no? De alguna forma eso puede servir de coartada. Bueno, argumentos y contraargumentos pueden haber muchos. Cada funcionario tenía su responsabilidad ante hechos. Barata y Marcelo Odres eran los que directamente se relacionaban con el mundo político, o sea, no los funcionarios que se encargaban de estructurar la plata. Lo que dijo claramente Grillo era que él era el responsable de la captación de los recursos, ¿ya? Y en este caso de Alan García se le encargó de cómo estructurar esa operación. No necesariamente significa tener conocimiento, contacto físico con la persona. Se le encargó y concreto, y él cumplió su tarea. Por eso al final, ¿qué tan importante es que se realice ese interrogatorio Jorge Barata al final de todos estos indicios que están dando los exfuncionarios de Odebrecht? A mí me parece bien, porque eso conlleva un conjunto de acumulación de argumentos. Y también los contraargumentos son importantes para replantear procesos y replantear estrategias para llegar a la verdad. Y creo que el ordenamiento no es casual, el ordenamiento corresponde a un determinado razonamiento, ¿no? ¿Y qué opina de los últimos indicios que han surgido en torno a contratos que suscribió C&M Vizcarra, la empresa de la que formó parte alguna vez el presidente de la República, Martín Vizcarra, con las consorciadas de Odebrecht, ¿no? O con estos consorcios como con IRSA, que tuvo como accionista principal a Odebrecht? ¿Existe el temor de que estos contratos también hayan podido ser simulados? Bueno, hay que revisar los contratos con todas las empresas que tercerizaron los servicios a Odebrecht. Yo sé que se utilizaron muchas empresas que tercerizaron servicios y que sirvieron para lavar activos. Lo de Construmac es totalmente clarísimo, por ejemplo. Lo de Construmac que ha servido para hacer ciertas operaciones de supuestos movimientos logísticos y de tierra y maquinaria, sin tener maquinaria, y ahí están las facturaciones. Eso nos afirma más bien las tesis de que sí se utilizaba algunas empresas, y con IRSA, muy especialista en eso, para lavar activos. Ahora, si la empresa que estaba ligada al actual presidente hizo o no hizo eso, es un tema de investigación. Pero, sin embargo, yo creo que la investigación de CONIRSA y las relaciones empresariales te abre un abanico para poder ver nuevamente Construmac, que para mí es clave ver el Construmac, porque ya hay indicios, hay una investigación de UIF en relación a estos movimientos, y nos indica a investigar Transportes Don Reina, que también hizo servicios un poco medio raros en relación a transporte. Entonces hay cosas que sí hay que profundizar. O sea, los que tercerizaron no necesariamente son santos, muchos sirvieron como operadores para lavar activos o legalizar